¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es lunes 20 de enero. Don José Carlos Bermejo Barrera, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Catedrático del Antiguo de la Universidad de Santiago, auténtico experto de las cuestiones que afectan a la universidad, acostumbrado a hablar muy clarito desde hace mucho tiempo, porque últimamente hay más gente que empieza a hablar de los problemas de la universidad, pero lo cierto es que el señor Bermejo lleva muchos años hablando de los problemas de la universidad. Simplemente recordando algunos de los libros que lleva publicando en los últimos años, vamos a encontrar algunas de esas denuncias. Exactamente, si no me falta la información, creo que lleva más de 30 años trabajando en la universidad. ¿Cuándo detectó que había un problema en la Universidad Española y en la gallega en particular? Vamos a ver, el problema actual, que es el mismo desde hace más o menos 8 o 10 años, ¿no? Empezó a partir de, más o menos a partir del año, estamos en el 2014, pues a lo mejor desde el 2004, ¿no? Hubo un momento, o sea, hubo una transformación radical de la universidad con la reforma que había hecho el ministro Maravall. Hubo un periodo de crecimiento, no solo cuantitativo, sino cualitativo, de mejora en todos los aspectos, pero a partir de un determinado momento se empieza a producir un estancamiento y ahora estaríamos en un proceso de caída, más bien de caída libre, ¿no? Es decir, el primer libro que yo publiqué, del año 2007, cuando yo publico este libro, en todo el mundo se habla del adelgazamiento de las universidades, de la crisis de las universidades, del fin de los profesores. Bueno, esos son títulos de libros que salían en este momento. En España, ¿qué pasaba? Que vivíamos en el país más desarrollado del mundo, sí, con la banca más segura, con mejores provisiones, que jamás iba a quebrar, con una burbuja inmobiliaria que era perfectamente sostenible hasta el infinito, cuando en España hacíamos el mismo número de casas que en toda la Comunidad Europea, y entonces nadie quería ver nada, ¿no? Lo que se describía en este libro ya estaba pasando fuera. Es decir, claramente... Se estaba construyendo también una burbuja en la universidad, equivalente... No, la burbuja universitaria ya se estaba deshaciendo, se estaban despidiendo profesores, se estaban cerrando centros... En el resto de Europa. En el resto de Europa y sobre todo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos había un programa que se llama Adelgazar la universidad. En España no, la universidad seguía creciendo como seguía creciendo la burbuja inmobiliaria, ¿no? Hasta que estalló. Lo que ocurre es que esta crisis en la universidad en España es muy tardía, porque la gente se da cuenta muy tarde, quiero decirte, porque entre el 2008 y ahora las plantillas de las universidades han crecido en plena crisis. Cosa inaudita. Cosa inaudita, porque las universidades en realidad lo que yo diría es que están fuera del mundo real. Te voy a dar un dato. En España tenemos un rey que sale en la tele como un niño pequeño pidiendo perdón, bueno, no lo hago más. Si fuera una república iría en moto y con casco, por hacer lo mismo que hace cazando, pero los reyes lo hacen cazando. Bueno. La Casa Real está hecho unos zorros con la infanta. La Iglesia tiene 400 curas por pederastia. El Papa dice que el Vaticano hay que arreglar la economía. Los bancos roban, los directores de los consejos de los bancos roban más que Bonnie and Clyde. Los partidos políticos tienen el prestigio por los suelos, los ayuntamientos también. La corrupción está en todas partes. En la Universidad Española, que tiene 115.000 profesores, 60.000 administrativos y maneja 15.000 millones de euros del presupuesto del Estado, no se ha publicado ni un solo dato, ni un solo euro, ni una sola persona que no haga todo bien. Entonces, el problema de la universidad es que está fuera del mundo real. Pero, ¿cómo están consiguiendo mantener ese estatus? Están consiguiendo mantener ese estatus por una razón. Hay un profesor inglés que escribió un libro que se titula El fin de las facultades, que dice que el libro de estilo de los gabinetes de prensa de las universidades americanas debe estar inspirado en el libro de estilo de Corea del Norte. Es decir, la única voz es la voz del rector. Los rectores son los que opinan sobre la universidad, las demás voces se apagaron cuando fueron muy duras y muy críticas y hubo muchísima vida académica y política dentro de la universidad, y entonces ante ese silencio hay una especie de encefalograma plano y bueno, es sorprendente. Yo no sé si alguien se puede creer que en España, con una institución que tiene esta dimensión, no hay ninguna irregularidad. Claro que no hay ninguna irregularidad, es que son opacas, ahí no entra nadie sabe. Hay quien está sosteniendo, sobre todo desde los partidos políticos de la oposición, que hay una ofensiva ideológica liderada por el Partido Popular para crear un determinado tipo de universidad. Y la pregunta es, ¿el plan que en principio tiene diseñado el Partido Popular que ahora gobierna es muy distinto a los planes que desarrollaron otros gobiernos de otro signo en los últimos años? El Partido Popular no tiene ningún plan nuevo sobre la universidad.
yo te puedo dar los siguientes datos. En el año 2010, el Grupo Parlamentario Socialista y la Fundación Alternativas presentó un libro en el Congreso de los Diputados, y supongo que el libro, cuando presentas un libro en el Congreso de los Diputados, es en serio, que se llama Propuestas para la Reforma de la Universidad Española. Ese libro se puede descargar en Internet y lo que proponen los socialistas en 2010, en los estertores, digamos, de Zapatero, era, primero, subir las tasas a 7.000 euros. Bueno, eso está en el libro. Segundo, desfuncionalizar a los profesores. Tercero, establecer la gobernanza, es decir, que todos los cargos académicos sean nombrados desde arriba y que el rector nombre toda la pirámide de mando de las universidades. Después, suprimir las becas. En un libro de la Fundación Alternativas y del Grupo Parlamentario Socialista se sostiene que las becas tienen que ser sustituidas por créditos, por la razón siguiente, que es totalmente marxista. Si el Estado le da una beca a un pobre, discrimina a un rico. De la misma manera que si la Seguridad Social me trasplanta mi hígado, te discrimina a ti. Tú quieres otro hígado también, porque no vas a ser menos, ¿no? Entonces propone los créditos para el estudio como más democráticos. Eso está en ese libro. Luego propone que haya como 6 universidades de élite en toda España y que las demás sean universidades secundarias. Eso se presentó en el Congreso. Esas propuestas, todas al pie de la letra, prácticamente están igual en el informe que el ministro Wert le encargó a sus sabios, sí, que salió publicado, sí. Son las mismas, es decir, Wert se las dictó, evidentemente, y esas propuestas están ahora en este documento, la reforma de la universidad, un impulso a la competitividad de la economía española, que firman Firma gente que en principio tampoco es de la órbita ideológica del Partido Popular, porque estamos hablando... de Emilio Ontiveros, Manuel Castells, Antoni Castell, Josep Oliver, Martí Parellada y Gemma García. Emilio Ontiveros y Manuel Castells, sobre todo, bueno, en algunas cosas fustigadores del actual gobierno. Bueno, pues pero con respecto a la universidad proponen cosas tan llamativas como... la universidad proponen aquí, anuncian que hay un acuerdo con Bruselas de comenzar la tramitación de la reforma de la universidad en el segundo trimestre del 2014, y proponen un Consejo de Gobierno reducido con representantes no vinculados a la universidad, con competencias para designar al rector y aprobar las líneas estratégicas y los presupuestos, fortalecer la autoridad del rector, que nombra a todos los cargos. En la propuesta de los sabios de Wert lo nombra el presidente de la comunidad, no tiene por qué ser de la universidad, esa es la clave, el sueldo es libre, ¿no? Luego dice salvar la participación de los académicos para salvar la autonomía con un senado o claustro que haga el gobierno académico, y luego frenar el desarrollo de los profesores funcionarios, favorecer la contratación y tender a sustituir permanentes por temporales. Y si este modelo se acaba implantando, ¿qué pronosticas que va a pasar en la Universidad Española? Si este modelo se acaba implantando, lo que va a pasar es muy sencillo. En las universidades, un exrector de la Universidad de Santiago, que es Ramón Villares, que estuvo aquí, es compañero mío, cuando era rector decía, esto es desesperante, esto es como un elefante, si lo empujas no haces que corra, y si te pones delante te aplasta. Dice, esto es una inercia, no se puede cambiar nada, porque el sistema de gobierno tiene tantas cabezas, es tan complejo que está totalmente paralizado. Evidentemente, un claustro universitario no va a decidir cerrarse a sí mismo, cerrar unas facultades ni despedir profesores. Este sistema, con una pirámide, por ejemplo, en Santiago, de 120 cargos nombrados, que no tienen responsabilidad ante sus compañeros, es lo que va a permitir despedir a la gente. Wert hizo otro instrumento clave para esto, que consiste en asignarnos una carga de trabajo a los profesores por méritos investigadores. Unos tendrían 160, otros 320. Entonces tú coges un campo cualquiera, multiplicas los profesores por la carga y los que sobran son despedibles. Este es el sistema que permite despedir profesores, como se están despidiendo en Estados Unidos, en Alemania, en Francia y en Italia. Lo curioso es que este modelo lo propuso el Partido Socialista, lo comparte el Partido Popular y lo defienden los rectores, que creen que van a ser nombrados ellos mismos. Claro. Están como garantizándose el futuro ellos, de ninguna manera. Es decir, la filosofía de esto es que a La Coruña venga un rector que no sea de La Coruña, con las botas puestas y las espuelas también, para hacer aquí un sin Dios. Y en Santiago que vaya otro, además lo blindas con un sueldo que no conozca a nadie, de forma que no le duela, digamos, aplicar la recortada. Esto es, vamos a ver, esto no es imaginación, esto está escrito aquí, está escrito en el libro, está escrito en otros documentos. Punto, es lo que hay. Decías, José Carlos, que no se está produciendo, incluso dentro de la institución universitaria, el debate que requiere el momento. Yo no sé si tú, con el planteamiento que tienes de lo que está pasando, con el análisis de la situación, ¿te consideras un raravis dentro del mundo universitario? No, vamos a ver, mira, cuando Roberto Blanco me hizo una reseña de uno de mis libros en La Voz, que el libro se llamaba La fábrica de la ignorancia, y Roberto decía, lo que dice Bermejo lo sabemos todos, es verdad, lo que pasa es que eso lo dice él.
es así de sencillo, todo el mundo sabe que eso es así. Vamos a ver, ¿hay alguien que crea que la universidad no está burocratizada? O sea, la universidad tiene un incremento de los procesos burocráticos que son absolutamente ineficaces y además falsos, ¿no? Que lo ve todo el mundo. Lo que pasa es que todo el mundo lo asume con la cabeza baja. Claro, pero la cuestión es que nos lo podemos permitir. Llega un momento que, aparte en este momento de revisión absoluta de todas las instituciones, hacías una lista tú antes, la monarquía, el sistema financiero, el sistema político, bueno, una crisis generalizada. La pregunta es si nos lo podemos permitir. Claro, si no ha llegado el momento. Evidentemente no. Lo que pasa es que la universidad se defiende con lo siguiente. Se defiende creando un lenguaje pedante, ¿no? Claro. Lo vamos a llamar económico-psicopedagógico, ¿no? En donde se mezclan en conceptos malentendidos de la economía, porque la mayor parte de los profesores no saben nada de economía, ¿no? Es decir, nosotros podríamos hablar de economistas sublunares, y luego te explico lo que es sublunar, que serían, por ejemplo, Lago, Sequeiros, los que traes tú aquí, son sublunares, son economistas que saben que la economía es cuantitativa, que depende del dinero y que las empresas quiebran. Bueno, los de sublunar quiere decir lo siguiente. Los griegos decían, la Tierra está en el centro del universo y los planetas giran alrededor. Hasta llegar a la altura de la Luna está el mundo sublunar. Es el mundo de los mortales. Somos de 4 elementos, nacemos, crecemos, morimos, etc. Y por encima está el mundo etéreo. Entonces, hay un mundo sublunar. La universidad está en la Luna. Es el mundo que se compone de éter. Está por encima de la Luna. Entonces, claro, cuando utilizan términos económicos, no saben nunca lo que quieren decir. El ídolo más adorado en la universidad es el Producto Interior Bruto. Tú coge a 5 rectores y que te den una definición del Producto Interior Bruto. No saben lo que es. ¿Quién manda en la Universidad Española? En la Universidad Española mandan los rectores que tienen un poder, yo diría que unímodo, son las únicas autoridades en la administración que resuelven los recursos contra las decisiones de sus consejos de gobierno y contra sus propias resoluciones. Si yo hago un recurso en mi universidad, lo resuelve el rector que hizo el texto. La norma. La norma. Si lo resolviese el consejero, a lo mejor el rector se lo pensaba. Pero no, es que lo resuelven ellos y dicen que eso es en función de la autonomía universitaria. Eso permite al rector mandar a todo el mundo al contencioso y luego los rectores tienen un poder disciplinario extraordinario. Es decir, un rector tiene capacidad de hacer expedientes. Yo te pongo un ejemplo. Yo soy catedrático de un cuerpo estatal. Bueno, pero si a mí me pones 6 meses y un día de sanción disciplinaria, juzgado por otro compañero que no es un jurista, que es un profesor, con una sanción que me pone el rector, yo pierdo mi plaza. Entonces, al volver a la universidad 6 meses y 2 días después, estoy en la calle. ¿Y se utilizan ese tipo de...? Sí, se utiliza, sí, en varias universidades, sí. Sí, si la autoridad disciplinaria la tuviese un servicio de inspección de verdad, con garantías jurídicas, no ocurriría eso, pero es que los rectores tienen muchísimo poder. Por eso no hay quien les levante la voz, en muchos casos. ¿Por qué no hay universidades españolas entre esos famosos rankings en los que aparecen reseñadas las mejores del mundo? Porque todo este sistema está... Vamos a ver, mira, es que los rankings de los que se habla a veces, ¿no?, son rankings, con todo el respeto, de coña. Es decir, el ranking de Shanghái tiene los siguientes parámetros. Número de alumnos que han obtenido el premio Nobel en Física, Química, Medicina, Economía o la medalla Fields de Matemáticas. Sí. ¿Cómo va la Universidad de La Coruña a tener alumnos con la medalla Fields en Matemáticas si no tiene facultad de Matemáticas ni tiene facultad de Medicina, ¿no? ¿Cómo vas a medir el número de alumnos que tienen el premio Nobel, el número de profesores que tienen el premio Nobel, si más del 60% de los premios Nobel están en los Estados Unidos? Este parámetro es absurdo. Luego dice, porque además solo mide la física, la química, la medicina, la economía y las matemáticas. Todo lo demás no. Tú puedes tener la mejor universidad en sociología, en filología, en historia, en derecho. No hay premios Nobel de derecho. Luego dice el número de artículos publicados en las revistas Nature y Science, que son 2, ¿no? Luego dice el número de artículos publicados en las revistas que aparecen en el Science Citation Index, se excluyen todas las humanidades, ¿no? Bueno, entonces este ranking es absurdo, está favorecido por las editoriales que poseen estas revistas. Claro, hablado de los rankings, que a lo mejor bueno, pues es un sistema efectivamente a cuestionar, pero desde un punto de vista objetivo, ¿qué calidad tiene la Universidad Española? Como consecuencia de todas estas cosas que estás denunciando tú, ¿está afectando este caos organizativo a la calidad de la universidad? En cierto modo, sí. Vamos a ver, la Universidad Española, desde el primer gobierno de Felipe González, digamos, hasta el 2000 y pico, bueno, alcanzó una calidad, digamos, equiparable a universidades equivalentes. Vamos a ver. Un rector de la Universidad de Santiago, que es un pueblo que tiene 96.000 habitantes, no puede decir que tiene una universidad equiparable a Cambridge o Oxford o a Harvard. Una cosa de masa crítica, ¿no? No, porque, vamos a ver, primero, porque esas universidades tienen mucho dinero, muy pocas titulaciones y no son comparables. Si Santiago es comparable a una universidad, digamos, media alemana o francesa, pues ya estaría bien.
En ese sentido, hay personas que tienen un nivel aceptable, facultades o estudios que tienen un nivel bueno, digamos, no extraordinario, evidentemente, sí, que no lo hay, y otras que no. ¿Qué está pasando con este proceso? Con este proceso es que se creó ese lenguaje vacío, basado en las evaluaciones, se convirtió en un lenguaje en donde los burócratas son los que determinan lo que es la ciencia. Y voy a poner un ejemplo, y como no quiero nunca citar personas, sí, voy a tomar los datos del Consejo de Contas. Sí. El Consejo de Contas para mí es utilísimo, pero sería más útil si hiciese muchísimos más informes. Bueno, el Consejo de Contas hizo la fiscalización de los programas de I+D+I, que esto es otro término mágico, sí, de la universidad, del I+D+I industrial, entre el 2009 y el 2010. Entonces, lo que estos señores denuncian, y saben de lo que hacen porque conocen las cuentas, es que la burocracia asfixia la investigación. Ellos dice el Consejo de Contas, ¿cómo para repartir, voy a dar las cifras en redondo, ¿no? Sí. ¿Cómo repartir 45 millones de euros en el 2008 cuesta 3 millones de euros en papeleo? ¿Cómo repartir 45 millones al año siguiente y vuelve a costar 3 y 39 vuelve a costar casi 3? ¿Cómo el coste de los funcionarios que evalúan el I+D+I industrial, no el universitario en Galicia, cada año cuesta 1.916.000, 2 millones? ¿Cómo pueden costar los funcionarios que hacen el papeleo de los proyectos de investigación de la industria ese porcentaje cantidad? Tan elevadísimo con respecto ¿Cómo al total? Pueden costar los evaluadores, que son profesores cada año 300.000 euros? Pero claro, luego lo que dice el Consejo de Contas es, vamos a ver, ¿pero quién nombra los evaluadores? Porque resulta que los evaluadores, que aparte de cobrar, reparten mucha pasta. Aquí dice, hay muchos que evalúan un proyecto, pero luego aquí hay dos personas que son superevaluadores, porque uno en el 2009 realiza 47 informes y otro 41. Y los demás uno. No solo es que los cobren, es que tienen el poder de dar muchísimo dinero. Entonces, ¿qué pide el Consejo de Contas? No yo. Pide que se garanticen los principios de publicidad, igualdad, capacidad y mérito para nombrar los evaluadores, porque esto es un poquito opaco. Es un poquito opaco. Sobre todo porque las cifras son un poco llamativas. Bueno, las cifras son escandalosas. Claro. Y luego él dice, y es que además resulta que después, si miras los resultados, dicen estos señores que hay empresas que han hecho la reposición de la maquinaria con proyectos de I+D. Entonces, claro, el problema es que si la innovación industrial de Galicia o de España depende de estos proyectos que se los comen los funcionarios, los evaluadores y que luego no se controlan, es muy problemático. Es decir, aquí sí que hay problemas reales, pero no se van a solucionar con ese modelo, digamos, gerencial que ellos llaman de gobernanza, ¿no? ¿Cuál ha sido la relación entre los políticos y los dirigentes de las universidades? ¿Ha habido una relación perversa? ¿Ha habido puerta giratoria? ¿Qué relación se mantiene en estos momentos? Vamos a ver, la relación entre los políticos y las universidades es una relación enormemente demasiado densa. Vamos a ver, yo creo que en el futuro los historiadores que se dedican a historia contemporánea podrán a lo mejor analizar el gobierno bipartito, no como el gobierno bipartito, sino como cuando la Universidad de Santiago gobernó Galicia. Porque si haces la lista de los conselleiros y directores generales de la USC que estaban en ese gobierno, parece que se hubiera trasladado la universidad a la Xunta, ¿no? Hay demasiada conexión entre las universidades y los cargos políticos, no la política, ¿no? Sino la pasión por ocupar cargos políticos de los profesores, que es típica de países en donde la universidad no tiene prestigio y en donde el prestigio está en otros sitios. ¿Cuál es el problema? El problema de la relación con la política en las autonomías. Por cierto, la autonomía universitaria no tiene nada que ver con que existan autonomías. No, ahora hablaremos de las autonomías, porque también tienes muchas cosas que decir. Claro, es que con las autonomías, ¿qué ocurrió? Que como se crearon universidades a golpe de alcaldes, de presidentes de la Diputación y con unos criterios absolutamente equivocados. 7 campus en Galicia. 7 campus, pero es que de aquellos, ¿cómo se dice? De aquellos barros vienen aquellos lodos vienen estos claro, lodos. La Universidad de Santiago, en vez de crear dos universidades racionalmente, se dividió Galicia en lonchas. Pues, ¿qué sentido tiene Santiago-Lugo, Santiago-Lugo, Coruña-Ferrol y Vigo-Orense y Pontevedra, ¿no? No tiene ningún sentido. Vigo podía ser una universidad politécnica, pero Santiago no quería que fuera la moderna Vigo. Coruña tenía una sola escuela superior, pero quería más. Entonces fue una pelea, digamos, en donde había una especie de consenso edípico de matar a papá Santiago, ¿no? Entonces yo quiero todo lo que tenga Santiago, ¿no? Y luego, claro, la culpa fue de todos, la culpa fue de todos, fue de los rectores, fue de los políticos que se lo dejaron hacer. Yo, mi opinión, es que en este momento los rectores no representan los intereses de la universidad, representan los intereses de algunos profesores, ni siquiera de todos, no de los alumnos, y que
Nos guste o no nos guste, somos funcionarios públicos de un sistema público y los políticos tendrían mucho que decir. Haces una crítica en alguno de los libros también a una generación en concreto, que es la que vivió el mayo del 68, bueno, que está empezando a jubilarse, pero que durante muchos años, bueno, pues constituyó ese gran núcleo de profesores que en su momento querían cambiar el mundo a través de aquella revolución que se inició, algunos dicen que en Santiago de Compostela. ¿Qué aportó esa generación a la forma de gestionar la universidad? Vamos a ver, esa generación se encontró con la universidad que venía del franquismo, claro. que era, en España había 12 universidades, eran muy pequeñitas, sin dinero, las plazas se sacaban en Madrid, se opositaban en Madrid, yo saqué mi oposición en Madrid todavía, ¿no? Todos los dineros venían de Madrid, si se hacía un edificio, el proyecto venía de Madrid, entonces eso sí, hay algunos ejemplos en Santiago, ¿no?, de que efectivamente los proyectos se hacían en Madrid. Sí, ¿no? Como que no hay ni planos allí en la universidad. Entonces esa generación se encontró con que fue la que vivió el proceso de crecimiento, en cierto modo fue ingenua en el sentido que creyó que iban a hacer o sea, confundieron la universidad con el mundo real, con el mundo político. Entonces la universidad parecía un país, la universidad era una nación, el claustro era un parlamento, los grupos de profesores que a veces eran simplemente de intereses corporativos eran grupos políticos, que luego no eran grupos políticos porque los intereses se cruzaban. De todas maneras, tampoco hay que ser justo. Esa generación, que duró muchos años, fue la que creó la universidad, digamos, moderna, en el sentido de que muchos de ellos habían estudiado en el extranjero, se habían doctorado fuera, conocían otras universidades y mejoraron muchísimo el sistema. Claro. Lo que pasa que, bueno, esa generación, ahora es la generación, digamos, de Perteuriño, por ejemplo, ¿no? Por la edad, ¿no? Esa generación, muchísimos se pasaron a la política y se quedaron en la política, muy pocos se pasaron a la empresa, y el problema es que el discurso de esa época y de ese mundo ya no sirve en este mundo, ¿no? Entonces, de la misma manera que hubo una ley nueva que puso la universidad, organizó la universidad de una manera nueva, con Maraval, en el año 82, me parece. Había que hacer una ley de universidades, pero no la quiere hacer nadie. En el libro del PSOE se dice, no hay que hacer una ley, hay que buscar cómplices. Lo dice tal cual, para introducir el modelo de la gobernanza. Una ley significa abrir el debate, Una ley ¿no? significa abrir un debate y empezar a discutir. Claro, yo supongo que cuando salga este modelo disparatado de la gobernanza, el señor Rubalcaba, ¿no?, que era profesor, me parece que de química, cuando empezó la transición, dirá que el PSOE siempre defendió la universidad pública. Bueno, no, el PSOE defendió lo que dice el libro ese. El famoso libro del que hablabas antes. Y el discurso de la gobernanza, que es una palabra estúpida, ¿no? Governance es una palabra en inglés que quiere decir, si se mira ese diccionario, pone de latín gubernare, government, es el gobierno, ¿no? Eso, defendieron lo mismo, defendieron el mismo discurso neoliberal, defendieron las mismas ideas, ¿no? Uno de los argumentos en estos tiempos para aplicar recortes, digamos, es que no nos lo podemos permitir. Lo hemos escuchado con respecto a la sanidad, por ejemplo, no nos podemos permitir esta sanidad. ¿Nos podemos permitir esta universidad? Radicalmente no. Lo que pasa, vamos a ver, el problema de la sanidad es que es sublunar. La gente acaba en el cementerio, ¿no? Y el problema de la universidad es que no es sublunar, es etérea. Vamos a ver, ¿nos podemos permitir que en mi universidad haya departamentos con 17 catedráticos o 15, 20 profesores titulares, 20 contratados, y que haya áreas de conocimiento sin ningún catedrático? Que el 70% de las clases de la Universidad de Santiago las imparta el 30% de los profesores. No, de ninguna manera. Claro que no nos lo podemos permitir. El problema es que, como dicen los ingleses, esto tira al niño con el agua al baño. Es decir, no va a arreglar nada, lo va a empeorar, porque si aumentas muchísimo más la autoridad arbitraria y absoluta de quien gobierna, lo hará igual. Y el problema es que los que gobiernan la universidad ahora es un sistema muy complejo, ¿no? Es un sistema muy complejo que básicamente es una defensa de intereses corporativos de grupos de profesores. ¿Por qué los rectores no cierran ninguna titulación aunque no tenga alumnos? Porque defienden los intereses de los profesores. ¿Y qué pasa con las universidades? Vamos a ver, aquí hay una cosa en la que había que reflexionar. Los que somos funcionarios de cuerpos estatales somos los únicos que no nos podemos mover. Oye, yo a lo mejor me venía encantado de ir a La Coruña o a Ferrol. Claro. Pero no siendo de la Universidad de Santiago no puedo, pero es que yo soy de un cuerpo estatal, yo puedo ser catedrático en Madrid, pero nos han quitado el concurso de traslado. Si tú a los rectores gallegos le dices, vamos a ver, vamos a cerrar esta facultad y ponerla aquí, vamos a trasladar a los profesores, o forzados o voluntarios. Vamos a hacer lo que se hace con los maestros, con los médicos, con todo el mundo, menos con esta especie de setas autistas que son las universidades, en donde un alumno tiene que doctorarse, tener una beca, formarse, ser titular y ser catedrático en el mismo sitio. Claro, es que eso revienta. Eres muy crítico también con el sistema de investigación de las universidades. Es otra de las quejas recurrentes en los últimos tiempos que tiene que ver con la falta de fondos para la investigación. Y
hablas de un concepto que es la cienciometría, sí, y hay algunos episodios en este libro absolutamente recomendable, muy divertidos en relación con este asunto, de cómo se computa, de cómo se mide la producción científica. ¿Qué está pasando? ¿Hay mucha perversidad, mucha perversión en la forma de computar la producción científica en las universidades? Bueno, hay una perversión radical, hay una perversión absoluta. Vamos a ver. La cienciometría consiste básicamente en lo siguiente, en cómo tú puedes saber si lo que yo publico es interesante sin leer absolutamente nada. No, esa es la base. Vamos a ver, para saber si todo lo que yo escribí vale algo, una persona tendría que leerlo y en otra universidad te dirían, bueno, Fernanda, tienes que hacer un informe de 10 páginas sobre el currículum de este hombre y valorar lo que vale o lo que no vale. Bueno, la cienciometría, eso en todas las universidades del mundo donde se contrata a la gente seriamente, se hacen esos informes redactados por expertos que leen los textos. La cienciometría consiste en lo siguiente. Primero, se parte del principio de que todo lo que se escribe es un paper, es decir, es un artículo en una revista. Claro, como se publican varios millones de papers al año en muchos campos, ¿cuál vale? Bueno, se publican varios millones porque se favorece que se mida la cantidad. Un amigo mío neurólogo decía, si un profesor necesita 200 ratas para hacer un artículo para publicar, hace 2 artículos con 100 ratas, porque tiene el mismo resultado repetido, pero tiene 2 papers. Entonces, primero se mide la cantidad, eso es una aberración. Después, aparte de medirse la cantidad, como para saber qué paper es bueno o malo, nunca se entrega el contenido, entonces se mide las veces que en unas revistas muy limitadas, que están en unas redes por las que hay que pagar para estar ahí y que están controladas por 2 multinacionales en el mundo que controlan la edición científica, se cuenta las veces que te citan. Claro, el problema es que en ciencias un físico no cita a otro para decir en el artículo impresentable del profesor Mengano. En humanidades sí, es básicamente la forma de citar. Diciendo, sí, no, en humanidades se despacha a la gente a gusto. Pero claro, las citas negativas en ciencias no existen, en humanidades sí. El libro más disparatado de mi campo, que salió en Estados Unidos, que dice que la cultura griega se origina en el África Negra, tiene 200 y pico reseñas en revistas profesionales. Es el mejor libro del mundo. Ya no digo los programas de televisión que tuvo, ¿no? Sí. Entonces, la cienciometría se convirtió en una especie de... No es una ciencia, es una chorrada. Consiste en hacer formulitas de cuántos artículos tengo, por cuántas citas, incluso hay una fórmula para saber cuál es el premio Nobel. El premio Nobel es un premio que se da por razones científicas y políticas, ¿no? Casi más lo segundo que lo primero, y muchas veces por... Obama tiene el premio Nobel. Claro, bueno, y muchas veces bueno, pero esos no valen, solo valen los de física y química, claro. Es decir, mira, hay ejemplos. El último un ganador de la medalla Fields, que es un matemático ruso, no publicó ningún artículo. Él escribió unas cosas muy difíciles de entender sobre una cosa que se llama la conjetura de Poincaré. Como Perelman es un señor muy raro, decidió depositar un artículo en un repositorio que se llama archive.org. Tú mandas el artículo, queda depositado, sobre todo porque de ahí puede llevar un premio Nobel o una patente. Entonces depositó el artículo, luego depositó un segundo artículo y no quiso publicarlo en una revista. Dijo, esto es que lo lea quien lo quiera y ya está. Es más, luego editaron los artículos en un libro que se los mandaron y se negó a recogerlo. Le dieron la medalla Fields y no vino, que se la tenía que dar el rey, y no vino a recogerla, ni siquiera recogió el dinero. Bueno, este señor ha resuelto uno de los 12 problemas, o 10 problemas, no sé cuántos son, más difíciles de la matemática. No publicó nada técnicamente, es un coco y se pasa todo este sistema por el arco del triunfo. Bueno, estamos hablando de la obesidad de la Universidad Pública Española y de este sistema tan perverso. Este sistema es perverso porque prima la cantidad. Es decir, este sistema puede tener algún valor a veces, es decir, pero otras puede veces colarse gente, o sea, puede aparecer gente que está haciendo cosas interesantes, quieres decir. Sí, pero solo en esos campos, porque en humanidades desde más o menos el 11S, en Estados Unidos y en Inglaterra no se lee absolutamente nada que no esté en inglés. Y yo te puedo dar todas las pruebas que quieras. Es decir, la Universidad de Harvard ha tirado a la basura los libros que están en español. Y hay 42 millones de personas que hablan español en Estados Unidos. Si tú miras las bibliografías de las revistas y de los libros sobre mi campo de estudio, han desaparecido. El español nunca tuvo prestigio como lengua científica, pero el alemán sí. Y tampoco leen en alemán, ¿no? Entonces, bueno, los índices en esa revista son muy curiosos. Es decir, este sistema, o sea, hacerlo como única base del juicio. Este sistema es un disparate. Este sistema puede ser indicativo de algo en las revistas de ciencias. Los libros no entran, no se computan. Mira, hay un estudio que se llama Sócrates en la sala de juntas, que es un libro que se publicó en Harvard, en donde una autora, primero, estudia cómo hay que nombrar los presidentes de las grandes universidades. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estudia las citas de los autores.
Claro, es que el número de papers depende de los campos. Los que más publican son los médicos, clínicos, porque muchos artículos son un caso clínico, y los químicos. Luego los físicos, los matemáticos puros muy poco, los informáticos muy poco. Entonces ella hace un análisis de las citas de presidentes de las universidades de la Ivy League, que tontos no son, ¿no? Y claro, sale que a lo mejor un químico de mi edad tiene 450 papers cofirmados. Hay un caso que estudió un autor suizo que se llama Zuppiroli, de un ingeniero, no, de un físico me parece que es, que en 5 años publicó 156 artículos, porque claro, tú haces un clúster de firmas, nosotros somos 15, todos firmamos los de todos, y cada artículo... Creas una especie de pool y cada uno hace los suyos y se firma, hace los suyos, ¿no? Entonces este sistema es demencial. El problema es que en ninguna universidad seria del mundo se contrata a nadie que vaya con el índice de citas colgado en la boca. Es decir, le mirarían los expertos lo que ha hecho y sabrían valorarlo. El problema es que en España, como todos los sistemas de evaluación son como estos, en donde todo el dinero se va en evaluadores, administradores, etcétera, etcétera, como denuncia el Consejo de Cuentas con el I+D de la industria. Porque esto seguro que es aplicable a todas las universidades de España, esto que se denuncia aquí. Vamos, esto está clarísimo. Hablamos de la Universidad Española, de la obesidad de la Universidad Española, y yo no sé si es una rareza el hecho de que en España haya tan pocas universidades privadas y con un prestigio relativo. No hay grandes universidades privadas en España. ¿Por qué? Es que no hay grandes universidades privadas en España porque son absolutamente irrentables. Es que las grandes universidades privadas americanas se sostienen con dinero público. Mira, hay un presidente de Harvard que se llama Derek Bock, que publicó un libro sobre la financiación de Harvard. Harvard se mantiene sustancialmente con dinero público. Harvard se financia con las matrículas de los alumnos, pero que son muy pocos. Con los benefactores, ¿no? Con los mecenas, que dan dinero para que, como dice él, le hagas economista al hijo tonto. No importa si luego no lo pones a dirigirle la mano. O al presidente de gobierno de Estados Unidos de turno, claro. Sí, pero no importa, porque total eso no va a hacer nada. El problema dices que, claro, si le das luego Lehman Brothers y se lo pones en sus manos, no. Pero bueno, para que le des un doctorado en economía a un señor que te regala 5 millones de dólares al año, no. Después, un ingreso fundamental de estas universidades es el deporte. El entrenador de baloncesto de Harvard gana más que el presidente, gana más que el rector. Luego, otra fuente de ingresos son la venta de paquetes digitales, ¿no? Que ahora se da cuenta, dice este señor, que es suicida, porque si yo puedo estudiar Derecho en Harvard por Internet, ya no pago 25.000 euros de matrícula anuales. Este año hay una demanda ante el Supremo de estudiantes de Derecho de Harvard por estafa, porque les garantizaban el empleo con esa titulación y ya no se emplean. El problema es que si tú estudias con créditos, como decía el libro de los socialistas, y sales con una deuda de 150.000 dólares al acabar la carrera, estás igual que un hipotecado. Y entonces eso no y se sin va garantía de trabajo, ni de devolución. Claro. Eso en Estados Unidos le llaman la burbuja sí, que tiene un problema universitaria, con que no se va a devolver. Y es muchísimo dinero. Comentabas antes, José Carlos, que hablábamos de autonomía universitaria y no de comunidades autónomas. ¿Tendrían que dejar de depender de las comunidades autónomas, las universidades? Pues mira, yo no lo sé. O que dependan de las comunidades autónomas o que dependan del Estado, así no pueden estar. Es decir, las universidades están en un caos normativo absoluto. Es decir, las universidades las rige una ley estatal, que puede ser modificada por una ley autonómica y luego modificada por los estatutos de autonomía y acabar totalmente desvirtuada. Mira, yo te pongo un ejemplo. La ley estatal dice: el doctorado es competencia de los departamentos de las universidades, lo dice la ley, y es orgánica. En los estatutos de la universidad dicen, eso depende del departamento. Luego, el Estado creó, para no hacer leyes y sí decretos, las escuelas de doctorado que las forman grupos de investigación financiados, autónomos, ¿no? Autónomos por sí mismos, que violan lo que dice la ley. En Santiago llegó un momento, y no sé, en otras universidades, en donde podías escribir una tesis por un máster, por un grupo por un departamento, por una facultad o por no sé dónde, porque había 3 sistemas a la vez. En Santiago, cuando salió la escuela de doctorado, el rector que estaba en aquel momento, que era Senembarro, la quiso aplicar en el Campus Vida y aplicó lo que estaba en la ley. El rector actual convirtió toda la universidad en una escuela de doctorado, con lo cual viola el decreto que crea la escuela de doctorado, el estatuto y la ley. Y no pasa nada porque hace una norma que lo modifica todo. Entonces, mi opinión es que hay 2 opciones. Decirle a cada autonomía, tú tienes tu sistema universitario, mátate. Y si tus títulos valen... O sea, autonomía universitaria real, claro, de verdad. Autonomía dentro de un marco político, que es el que financia la universidad. O las haces estatales que no dependan de la autoridad. De la autonomía. Claro, pero el problema es que hacerlas estatales ahora es imposible. Es imposible por razones estrictamente políticas. Y aparte de eso, es que la autonomía universitaria es autonomía ideológica y autonomía en la docencia, que no existe. Es decir, con el proceso que no es un proceso de Bolonia, de burocratización de la universidad, se imponen criterios claramente ideológicos en la enseñanza. ¿Pero en qué sentido ideológico? ¿En qué sentido? Pues vamos a ver, primero,
Primero, se estableció, no existe ningún plan de estudios que se llame de Bolonia, eso en primer lugar. Bolonia es una declaración de intenciones de unos pocos folios que dice que las carreras se miden por el número de créditos, que son grado, máster y doctorado. Eso es lo único que dice la declaración de Bolonia, no cómo hay que enseñar. En España eso se convirtió en un sistema de enseñanza en donde los métodos de la enseñanza secundaria se aplican en la superior. Mis alumnos dicen, no hay ninguna diferencia entre estudiar aquí y doy clase en cuarto del grado y estudiar en el bachillerato y en el instituto. Ellos dicen, de coña, estoy en enseñanza terciaria, no estoy en la universidad. Es un colegio. De la era terciaria. No, claro, la secundaria, la primaria y la terciaria, que es la universidad. Las guías docentes de la universidad son iguales que las de FP y son iguales que las de enseñanza media, porque se le dio todo el poder a unos tecnócratas que manejan palabras vacías, que son los peores pedagogos que te puedas imaginar. Ellos lo que sostienen es que la enseñanza tiene que ser por lo que ellos llaman competencias y habilidades. Es decir, esto de competencias y habilidades se creó en la Segunda Guerra Mundial en los sistemas de organización del ejército. Luego pasó a la empresa, es decir, competencias y habilidades. Si yo piloto un helicóptero, piloto un helicóptero. Si piloto un caza, piloto un caza. En una empresa, si yo sé tal proceso industrial, lo sé. Pero aplicar las competencias y las habilidades en el derecho es absurdo. La carrera de derecho, primero, en los sistemas anglosajones está excluido el derecho, la medicina, la veterinaria y las ingenierías. En España se le aplicó el mismo sistema. Con los planes de estudio de Bolonia se hicieron con una plantilla de 69 competencias y habilidades iguales para cualquier carrera. Da lo mismo cirugía cardíaca que filología hebrea. Pero esto ya fue una decisión propia que se tomó aquí. ¿Cómo vamos a ser más papistas que el Papa? No, fue que los pedagogos dieron un golpe de Estado y se hicieron con la universidad. Es decir, evidentemente cada estudio tiene una lógica diferente y una estructura distinta. Vamos a ver, yo aparte que existen unos criterios obligatorios de calificación, todas las enseñanzas tienen que tener expositivos, que serían las clases magistrales antiguas, interactivo, que serían seminarios o clases prácticas, prácticas de campo. Bueno, como las palabras no significan nada, yo puedo recibir un escrito del decanato de la facultad en donde me dice si las prácticas de campo de una asignatura teórica se dan en el aula. Quien me manda el papel no es que sea tonto, es que simplemente copia. ¿Cómo va a haber prácticas de campo de una asignatura teórica? ¿Y cómo van a ser las prácticas de campo dentro de un aula? Puede poner macetas, ¿no? Es decir, es absurdo. Entonces, el problema es que se crea un lenguaje que no se refiere a nada, es totalmente vacío. Bueno, nos encanta escuchar a José Carlos Bermejo, entre otras muchas cosas, porque habla con una claridad inusitada. Estábamos hablando del lenguaje, de la forma de hablar y de esos palabras que muchas veces se utilizan para no llegar a ninguna conclusión. Así que hemos convocado a Lois Balado, que nos acompaña a veces en las entrevistas, para hacer una especie pues de test de urgencia, digamos, en este caso relacionado con la universidad y con las habilidades del profesor Bermejo. Así que adelante, Lois, con la primera. ¿Qué tal? Buenas noches, José Carlos Bermejo. La primera pregunta es, si no hubiese profesor, ¿qué hubiese sido? ¿Yo? ¿Usted? Pues no sé. ¿Qué le gustaría, por ejemplo? ¿Qué me gustaría haber sido de no ser profesor? Pues ahora no me lo puedo plantear. Ni se lo imagina. Desde luego yo estaría muchísimo mejor siendo magistrado del Supremo o dando quiebras a un banco, ¿no? Sí. Vendiendo preferentes incluso, que tuvo muchas menos consecuencias. No me rebajaría, yo tendría empleados que vendrían las preferentes. La segunda es, ¿qué momento histórico le gustaría haber vivido? ¿Qué momento? Bueno, yo como soy historiador, ninguno. Es decir... Está bien dónde está, ¿no? No, estoy viendo dónde está porque si conoces la historia, pues mira, mejor... mejor no me leas ya. Sí, como decía, que aquellos tiempos no vuelvan. Pero entonces, ¿cuál fue el peor, el momento más terrible desde el punto de vista histórico para la humanidad? Desde el punto de vista histórico para la humanidad, hombre, vamos a ver, para mí el momento más terrible, objetivamente considerado para la humanidad, fue la Segunda Guerra Mundial, porque tuvo 60 millones de muertos. Bueno, vamos a ponerle 3 frases. Le voy a preguntar, si tuviese que definir la historia, son 3 citas célebres, ¿cuál de ellas elegiría? La primera es, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños, que la dijo una frase muy bonita que dijo Cicerón. La segunda, feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento, de Montesquieu. Y la tercera, quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia, de Huxley. No sé con cuál se queda. Y con ninguna, yo te doy otra. Venga. Pues mira, yo tengo una que es la siguiente, dice la historia es la reconstrucción fragmentaria de un mundo desaparecido, ¿no? La historia es la vocación de una ausencia, la historia es la expresión finita de un deseo infinito. Esa es mi definición. ¿Y es suya? Sí, claro que es mía. Está mal, ¿no? Caray, ¿eh? Bueno, antes de la Aurora de los Enanos vino Dignidad, Cultura o Libertad, y yo le quería preguntar, ¿qué escasea más de las 3? ¿La dignidad, la cultura o la libertad?
Vamos a ver, escasea las tres por igual. Bueno, primero escasea el dinero. Es decir, hoy acabamos de ver en la televisión que el 1% de la población mundial tiene la mitad de, de eso. Entonces, también a veces es muy fácil hablar de dignidad, exigirle dignidad a quien no tiene nada, porque si los que no tienen nada quieren dignidad, el único medio que a veces tienen que recurrir es la violencia. Pero no vamos a predicar aquí, ¿no? Entonces, yo creo que en esta época, bueno, en la universidad sí que no hay hay muy poca dignidad. Es decir, hay muy poca dignidad en el sentido de que la mayor parte de los profesores podían hacer una crítica de un sistema para el que están capacitados, que saben lo que pasa y saben que no les va a pasar nada, pero no la quieren hacer porque el sistema de incentivos es tan complejo y está tan bien montado para el quítate tú que me pongo yo y yo sobrevivo y a mí no me importa lo que te pasa a ti, que eso hace que la dignidad en el mundo académico esté bastante disminuida. Pues hablando en plata, están comprados. Bueno, no están comprados, están amaestrados. Es decir, yo en varios artículos y libros, sí, domesticados. Es decir, yo comparo el método de Bolonia a la instrucción militar, ¿no? Si es la instrucción militar, tú tienes que coger a unos chavales y en un momento acostumbrarlos a que dices de frente, izquierda, derecha, adelante, atrás, y lo hacen. Y eso ahora se consiguió. Claro, pero es que es terrible comparar la universidad con la instrucción militar. Se supone que tendría que ser justamente... Todo lo contrario, claro. Todo lo contrario, ¿no? Pero es que lo es, porque es decir, a los profesores tú le dices, tienes que publicar esto en esta revista, en esta otra no te vale. Si publicas esto, te doy este complemento. Para acceder a distintas clases de profesorado hay que acreditarse con unos baremos que están hechos por funcionarios y que los cubren, los revisan los funcionarios, en donde todo se cuantifica por puntos de una manera estúpida. Es decir, aquí hubo un caso muy famoso de un chico que era un físico que a lo mejor había que saltarlo por encima de gente con mucha mayor edad, si es muchísimo mejor. Pero como todos los baremos son cuantitativos, no se puede. Entonces, en ese sistema alguna gente es que tiene que decir, bueno, tengo que bajar la cabeza para sobrevivir, porque como tengo que tener 7 congresos, un artículo aquí, otro artículo allí, pues y me preguntas, es un sistema de amaestramiento. ¿Y gente que está tan domesticada como estás denunciando es la mejor para estimular el espíritu crítico de los estudiantes? Porque supone que eso tiene que ser uno de los objetivos de la universidad, al menos como yo creo que debe ser la universidad. Vamos a ver, en un sistema que se define por competencias y habilidades, el espíritu crítico es cero. Es decir, las competencias y habilidades sirven para enseñarle a una rata a comer queso en un laberinto, para hacer un graduado o para hacer un profesor. Es decir, las competencias y habilidades están muy bien para hacer una división de paracaidistas, no para hacer licenciados en Derecho. Porque además la capacidad no solo de espíritu crítico, sino de análisis global se está perdiendo. A mí me lo dicen. Porque está demasiado compartimentado. No, y porque además se le da todo en píldoras. Es decir, a mí me dicen colegas de químicas, de físicas, de matemáticas, de medicina, de ingeniería, ¿no?, que este tipo de enseñanza impide una visión global. Bueno, te voy a poner un ejemplo que no sé si lo visteis del submarino S-80, que es una estafa de 2.000 millones de euros. El submarino S-80 fue una cosa del señor Trillo, que quería hacer el submarino no nuclear mejor del mundo y está hecho en Cartagena. El submarino ese no se puede hacer porque se hunde, porque todo era nuevo y cada ingeniero diseñó su trozo. Entonces resulta que no caben dentro y se hunde. Bueno, pues eso es las competencias y las habilidades. ¿Tú qué diseñas? Yo esto, tal. Y luego, oiga, que tiene que ir todo metido en un tubo. Y además eso tiene que tener un peso. Bueno, eso es un escándalo, ¿eh? El desprestigio de la construcción naval en España con ese submarino es terrible, ¿eh? Bueno, pues la universidad es un poco eso, ¿eh? Las competencias y habilidades sirven para, digamos, para en el ejército tener sargentos, no para tener generales que dirijan una guerra, porque un general tiene que tener una visión estratégica y táctica, claro. Lois. Bueno, le hemos escuchado anteriormente, incluso en este plató, ser muy crítico con un instrumento muy utilizado hoy en día por los estudiantes. Entonces le queríamos preguntar, ¿la Wikipedia, que es un invento genial o un gran problema? Vamos a ver, mira, en una universidad norteamericana, si un profesor pone una nota a pie de página a un alumno en la Wikipedia, lo suspenden directamente. Pero de por vida. De por vida. La Wikipedia es un instrumento muy útil para buscar datos, pero la Wikipedia no filtra las informaciones y los alumnos tienen que saber buscar datos en otros sistemas, ¿no? Entonces, la Wikipedia y la informática es un instrumento maravilloso, es uno de los grandes logros de la mente humana, pero la informática sirve para calcular, para procesar información, no sirve para pensar. Es decir, un ordenador puede procesar lo que tú le des la gana si le metes un programa que permite procesar. Si el ordenador solo supiera sumar, tendrías la tabla de sumar. Entonces, el problema es que ahora muchos profesores inculcan a los alumnos el odio a los libros. Un filólogo que no quiere leer novelas, un filósofo que no quiere leer a los libros como a los libros físicos, que no hay que leer nada. O sea, ¿puede haber un alumno que pase por la universidad sin haber leído un libro? Mira, yo a mis alumnos, y con los que me llevo muy bien, les hice preguntas y me contestaron sinceramente a 97 alumnos de historia. Pregunta, ¿has leído por gusto en tu vida un libro de historia? Por gusto, no porque me lo mandes.
te lo manden. Respuesta de 10 dijeron que sí, los demás dijeron no, ni lo pienso leer en mi vida. Y no son tontos. Y son estudiantes de historia. Y son estudiantes de historia. Es más, uno me dijo una cosa bastante cachonda, ¿no? Decía, bueno, si nos mandáis leer un libro lo leemos, pero nos lo olvidamos. Y me puso el siguiente ejemplo, ¿no? El siguiente ejemplo de un colega mío. No, yo, si estuviera él aquí, le diría, tranquilo, que podía ser más despectivo. El alumno me dijo, yo leí un libro de un tipo, tienes que tener en cuenta que pavo es peor que tipo, dirigido a un profesor, ¿no? De un tipo que se llama, creo que se llama Villares, o sea, Ramón Villares, bueno, que escribe... Pues además de libros tampoco en el periódico. No, ni el periódico, que no saben quién es, que escribe esas cosas de los obreros. Es que no saben ni quién es, ni lo que estudia, ni se les ocurrió leer nada. Me decía Ramón Villares el otro día en la calle. Bueno, esto no puede ser, me decía, es que tienes razón. Dices que les mandé leer o Catecismo do Labrego, que es un texto mínimo, y no quieren. Y dicen que no lo compran porque si no está en internet no lo leen. Pero que vale €1. Increíble. Entonces, bueno, es que es verdad, es que no es una broma. O sea, le repugna el papel. Ya, no, o sea, se le inculcaron el odio al papel. Claro. No el odio al papel, que tú puedes leer los libros en un ordenador. El odio a un texto libro, largo, claro, complejo, una narración larga y compleja. Es que es así. En lugar de libros ahora utilizan el Twitter, claro, que son textos ya, de 140 caracteres. Claro, ¿no? ya. Claro, no, que yo por comparación. Más cosas, Lois. Nos viene muy al pie de lo que estamos hablando, Ambiciones y reflexiones. Es un título de un libro, no se sabe de quién. Yo creo que eso es de Belén Esteban, ¿no? Pues efectivamente, que es el libro que ha liderado la venta de libros en estas Navidades. Si somos lo que leemos, ¿qué somos? ¿Puedo decir una ordinaria? Sí. Pues mira, en el pueblo de Mar, mi mujer que está ahí en Carnota, dirían que hay muchos inmigrantes, somos una fucking merda. Con perdón. No, completamente de acuerdo. Si eso marca el nivel intelectual de España. No, por lo menos es el libro más vendido. De todas maneras, te diré, hablando de Belén Esteban, que el actual rector de la Universidad de Vigo, y eso tiene que asumirlo porque lo hizo una campaña electoral en donde tomaba la famosa frase de por Andrea Mato, pues por Portano Mato. Lo grave no es solo eso, que no creo que a él se le hubiera ocurrido. Lo malo es que le pagó a una empresa de publicidad porque le acuñara semejante lema. A lo mejor entonces el éxito de Belén Esteban tiene que ver con el éxito, con el nivel de la universidad. Esa campaña no solamente tenía ese problema, sino también la escenificación de algunas de las escenas que tenían tela marinera. Hubo un vídeo que fue prohibido, el de la chica fumando, de que yo lo que no me da es satisfacción. Exactamente. Ese vídeo yo exactamente. lo tengo. Sí. Lois. Si un amigo le pide ese consejo, ¿le recomendaría estudiar en una de las universidades gallegas? No. Yo si tuviera ahora un hijo, le diría que no estudiara en la universidad. ¿En la universidad? En ninguna universidad en España, ninguna carrera. Bueno, excepto medicina. No porque esté en Santiago, sino porque medicina, el número de alumnos que entran en las facultades de medicina está calculado en función de las plazas de MIR que van a salir, y la medicina tiene un futuro laboral claro. Las demás carreras, la verdad es que yo le diría que no. Y no estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero desde luego... Bueno, está siendo absolutamente sincero, cosa que le agradecemos muchísimo, como siempre. Lois. ¿Con quién preferiría ir a una cafetería, relajarse, tomar un café y charlar un poco? ¿Con alguno de sus alumnos o con el rector de la universidad? Bueno, yo con el rector de la universidad nunca iría a una cafetería, ¿no? Es decir, yo lo que querría al rector de la universidad es tenerlo ahí. Y con Fernanda en el medio. Bueno, pues vamos a tratar de conseguirlo. Vamos a tratar de conseguirlo, a ver si se deja. Y ya la última, una persona con un espíritu crítico tan fuerte y con unos principios como los suyos, ¿ha habido algo de lo que se arrepintiera? Hombre, sí, todo el mundo tenemos algo de lo que nos arrepentirnos, pero ¿te refieres a vida pública, privada o en la universidad, ¿no? En la universidad, claro. Hombre, yo en la universidad sí, claramente, no creo que cometiese ningún... Vamos a ver, yo no cometí ningún desfalco, no hice ninguna arbitrariedad. ¿Se ha labrado enemigos dentro de la universidad como consecuencia de su claridad yo a la hora de exponer su punto de vista? Mira, una vez, cuando yo publiqué un artículo en La Voz de Galicia hace muchos años, explicando que el quinto centenario de la universidad era mentira, ahora está en la historia oficial de las universidades europeas de la Universidad de Cambridge, está la fecha verdadera, ¿no? Me dijo un compañero, a tu entierro va a ir poca gente, ¿no? Uy, pues caramba. Sí, bueno. Jesús. Esa fecha es falsa, es decir, es falsa. Sí, hablamos en una ocasión de esa fecha. ¿no? Y además es que está en ese libro y está claro. Básicamente se hizo por la razón siguiente. Como se acababa de crear Coruña y Vigo, pues para viejos nosotros.
En fin, José Carlos Barrera, Bermejo, de verdad, encantadísima como siempre. Vamos a tratar de convocar al rector, a ver si somos capaces y de establecer esa... Yo estaría encantado de debatir con él en un medio público los problemas de la Universidad de Santiago. Pues se lo vamos a proponer, y si no quiere, pues ya diremos pues si no quiere, que no quiere. Le hacía esa pregunta a Lois de qué le recomendaría a un hijo suyo, y decía que no la universidad, excepto la Facultad de Medicina, pero vamos a suponer que seguro que sí que nos están viendo muchos jóvenes que en estos momentos están en la universidad. Bueno, ¿qué les aconsejarías para que pasen este trance lo mejor posible? Bueno, yo en realidad lo primero a los que están estudiando en la universidad, como soy profesor de la universidad, fui muchos años y ocupé un cargo, fui decano, yo creo que lo que le teníamos que los profesores a los alumnos es que pedirles perdón. Es que pedirles perdón porque no le estamos dando ningún futuro, porque estamos hundiendo un país entero en el absoluto desastre y porque la universidad no tiene prácticamente ningún compromiso ni con ellos ni con su futuro. Entonces yo lo que le pido a los alumnos es perdón. Pues no podemos acabar de mejor manera. Muchísimas gracias una vez más, un auténtico placer y te mantengo informado de lo que diga el rector, ¿vale? No. Gracias. Pequeña pausa de publicidad. A la vuelta vamos a hablar, entre otras cosas, de lo que ha dicho el presidente del Gobierno hace unos minutitos en televisión. Hasta ahora. Home, de clase media que tes moi bon sueldo e vives, pois, que chegas a fin de mes. Hoxe en día hai pouco dese xa. Ir ben, sin ter demasiado, pero tampouco estar aí apretados. Es la gente ideal, ¿no? Pues es una persona que vive normal dentro de lo que son los recursos que hay, pero a día de hoy la clase media ya es algo que ya casi se está perdiendo. Existe a clase media? Que non.